¿vale? Tenemos pescados de distintos tamaños, de distintos pesos, de distintas formas, de distintos colores, no colores exteriores, sino color de su carne, más bien de su carne, color de su cantidad de grasa. Según la cantidad de grasa, los pescados cambian de color. Por aquí tenemos los pescados que llamamos cilíndricos o redondos, ¿vale? Según los apuntes, como podéis ver, la distribución o la morfología del pescado sería... Tenéis por ejemplo, ¿esto qué pescado es? Merluza. Una merluza. Sería más bien una pescada, porque no llega a 2 kilos, ¿vale? Y esto es una pescadilla porque no llega a medio kilo. Al final es lo mismo, ¿eh? Pescadilla, pescada, merluza sería un ejemplar más grande. Pero al final esto es, diríamos, el jovencito de esto. No es otro pescado distinto. Se cambian de nombre según el tamaño. Pues en cuanto a un pescado cilíndrico, como tenéis en los apuntes de la página 47, primero que nada, de la cabeza hacia la cola, las partes que tiene, vamos identificándolas, para que lo sepáis después también a la hora de los grados de frescura, por ejemplo. Lo primero que tenemos que mirar en cuanto a la anatomía, no en cuanto a la frescura, que lo veremos después. Identificar partes que a lo mejor no conocéis. El opérculo. El opérculo es esta parte de aquí donde abajo tiene las agallas, ¿vale? Luego tenemos la aleta dorsal, que las aletas dorsales están escondidas, a excepción de que las abramos desde la cola hasta la cabeza, ¿vale? Esto sería la aleta dorsal. Cada pescado, cada ejemplar, cada variedad tiene una aleta distinta. Estas son así, las de cabracho, por ejemplo, gallineta, cap roig, escorpa, son distintas, tienen más pinchos, y estos pinchos son urticantes y si te pincha, aunque esté muerto, se te inflama y es un problema. Jodido. Aleta pectoral lateral, que son estas dos que tenemos aquí, una aquí y otra aquí en el otro lado, ¿vale? Aleta dorsal y aleta pectoral. Luego la aleta caudal, que es esta de aquí, la que tenemos al final de la cola. Una manera de identificar si un pescado es azul o un pescado es blanco es que el pescado blanco tiene la aleta caudal recta y el pescado azul, como la sardina, la tiene en forma de lanza invertida, pero de lanza, ¿vale? Luego hay excepciones. La aleta anal, que es la que tenemos aquí abajo, porque aquí está el ano, aquí debajo de aquí, esta es la aleta anal, y luego la aleta ventral, que es esta de aquí abajo. La anal sería esta y la ventral sería esta, y el ano está aquí. ¿Dónde encuentro yo el ano a este? Bueno, este está aquí abajo. Estas serían las... esto está mal, bueno, da igual. La ventral y luego la anal, da igual. La cuestión es que estas son las tipos de las aletas que tiene el pescado y de alguna forma más como los opérculos. Los grados de frescura de un pescado, casi, yo creo que sin saber incluso los podéis decir ya, ¿vale? Uno muy claro es los ojos. Los ojos tienen que ser brillantes, cóncavos, no opacos ni escondidos, ni apagados, ni sanguinolentos. Es un grado de frescura. Luego, hacia abajo, la agalla tiene que ser rojiza, lo más rojiza posible. El olor general tiene que ser un olor agradable a pescado, no amoniacal, porque eso quiere decir que está ya en el proceso de degradación. El opérculo tiene que estar cerrado también, ¿vale? Que no esté abierto. Eso significa que si está abierto es que se ha deshidratado y se ha abierto, y eso quiere decir que tiene un tiempo de captura, diríamos, de hace tiempo. Luego las escamas tienen que estar adheridas a la piel, ¿vale? No tienen que estar sueltas. La carne tiene que ser relativamente tersa, aunque eso también depende del método de captura. No es igual una captura, diríamos, en palangre o con caña o con anzuelo que una captura arrastre, que siempre hace más daño a la carne porque se va golpeando los pescados entre ellos y contra el fondo del mar y contra piedras, etcétera. Luego, que el ano esté cerrado, es importante que las vísceras estén, esta no tiene vísceras, pero que las vísceras estén en el paquete visceral esté completo, que no esté excesivamente mucoso. Así que a grandes rasgos esto sería el grado de frescor. Y todo lo contrario sería el grado de no frescor, ¿vale? En cuanto a los pescados cilíndricos, como ya he dicho, son aquellos, que no lo he dicho todavía, pero son aquellos que nadan de esta manera, ¿vale? Nadan, tienen un ojo en cada lado, se divide, si hay dos lados simétricos completamente iguales, y nadan hacia adelante con los ojos mirando hacia adelante. En cambio, si hablamos de pescados planos, como por ejemplo el lenguado, esto es un lenguado tigre, ¿vale? Es tigre porque tiene estas manchas, estas son 4 manchas en la piel. Los lenguados y también el rodaballo, que son los pescados más identificativos como pescados planos, siempre tienen la parte superior donde tienen los ojos de un color más oscuro, marrón, verdoso, grisáceo, y la parte de abajo blanca.
Normalmente se le quita la piel y normalmente se le quita las dos pieles, aunque hay veces que solo se quita una piel, la de arriba. Hay que tener en cuenta que el pescado este tiene una morfología distinta, al ser plano no nada así, conforme está, y esta parte de aquí es para, de alguna manera, mimetizarse con el fondo marino. Si tienen algún tipo de peligro, lo que hace es esconderse debajo de la tierra de la base del fondo marino. Y también va cambiando de color, ¿vale? Va cambiando de color para que, pues si la tierra es de color amarillo, no aparezca él como de color marrón ahí, como todavía llamando más la atención. Se va como los camaleones, que van cambiando de color para mimetizarse con el medio como medida de protección. Hay diferencias en cuanto a la hora de extraer las partes y a la hora de preelaborar, que lo vamos a ver ahora. Los grados de frescor son los mismos, las agallas son igual, los ojos, la escama adherida, la textura de la carne, el olor, la parte de las vísceras, todo esto es igual. Un punto de grado de frescor de los pescados planos, específicamente del rodaballo, es este mucílago que os podéis encontrar, que no es ni más ni menos que un moco protector. Esto es fibra, como el mucílago que saca cuando cocináis setas, por ejemplo, que saca una especie de jugo espeso, ¿vale? La fibra que tiene los cítricos cuando los cocinamos, o la manzana, que es pectina, ¿no? Pues eso es una especie de carbohidrato complejo, un oligosacárido en forma de fibra, y esto es lo que tiene el rodaballo como medida protectora. Hay que eliminarlo primero bajo del agua para que sea más fácil su preelaboración, ¿vale? Y si no resbala también. Pues visto esto, no sé qué más hay para poder explicar. Así, ¿cómo clasificamos los pescados? Pues como ya hemos dicho, según su morfología, en pescados cilíndricos y pescados planos. Aquí tenemos, como ya hemos dicho, pescada o merluza, pescadilla. Esto es un cabracho. Si veis el color, estos colores rojizos son pescados siempre que están cerca de las rocas, ¿vale? Que tienen una carne más densa, diríamos, una estructura más firme y un sabor más potente. Son buenos pues para hacer calderetas, para hacer cocciones un poquito más prolongadas. No quiere decir que no valga para hacer a la plancha, parrilla, lo que sea, que también vale, ¿vale? Pero tiene un sabor más y una textura más propenso o más adecuado para hacer algún tipo de guisos con un poquito más de tiempo de cocción. La cocción de los pescados es justa siempre, a unos 55 grados en el interior. Eso a nivel, diríamos, de higiene no es bueno, ¿vale? Porque en principio todos los alimentos tienen que llegar como mínimo a 65 grados, pero eso crea conflicto. Muchas veces la parte salubre crea conflicto con la parte gastronómica o organoléptica, porque un pescado a 70 grados es un pescado difícil de comer, ¿eh? Y además que pierde todo tipo de calidad. Pierde calidad porque pierde el agua, y al perder el agua pierde el jugo, y si pierde el jugo ya no tiene sabor a nada ni textura de nada. Pues bueno, este pescado también es muy rico en cuanto a las espinas, pues para hacer todo tipo de fumets específicos, para arroces o para lo que sea. Luego tenemos la dorada, estos son salvajes, ¿eh? Luego tenemos la dorada, que suele ser de piscifactorías, son como clones una de otra, ¿vale? Es un pescado blanco, el cabracho se le puede llamar blanco, también semi-azul, pero bueno, la dorada esta es muy pequeñita, una dorada de ración, tal cual, que seguramente se consume entera, o bien al horno, o bien a la sal, o bien fileteada, o bien a la espalda, ¿vale? La dorada es uno de los pescados que es la excepción. O sea que, aun siendo un pescado blanco, tiene la cola como un pescado azul, la aleta caudal. La tiene en forma de lanza, pero realmente es blanco. Y se llama dorada porque entre ojo y ojo tiene una manchita de color dorado. Por eso se llama dorada. Luego tenemos pescados pequeños que llamamos de temporada, que es, por un lado tenemos el boquerón, que le llamamos aquí, en otros lugares se le llama anchoa. Al final el pescado fresco es igual que la anchoa en conserva, en sal y luego en aceite, y también el boquerón en vinagre, que llamamos. Al final todo sale de aquí, de este pescado que normalmente por aquí se le llama boquerón, en valenciano aladroc. Y esto es la sardina, ¿vale? Una sardina es un pescado azul, igual que el boquerón, pescados azules, de pequeño tamaño, y bueno, pues es un pescado muy popular, los pescados populares que se conocen en el mercado.
Esto no lo he dicho, pero es un rodaballo, pues sí que lo he dicho. Sí. Vale, rodaballo o remol en valenciano y lenguado o sole, que es el mayor, este es el sole tigre, es el nombre, diríamos, su nombre de verdad, no el medio nombre que le ponemos. Los pescados también se dividen según su cantidad de nutrientes, sobre todo en cuanto a grasa. Los pescados magros, que tienen, o blancos, también se le puede llamar, que tienen menos de un 5% de grasa, los semigrasos del 5 a 10, y los grasos o azules, más del 10% de materia grasa. Aquí tenemos pescados blancos todos, lenguado, rodaballo, merluza, pescadilla, cabracho, dorada, a excepción de los pequeños, tanto el boquerón como la sardina, que son pescados grasos. Más del 10% de su contenido calórico es en base a las grasas. Son marítimos, diríamos, son del mar, del agua salada, todos. La merluza, la pescadilla, el cabracho, la dorada, el boquerón, la sardina, el rodaballo, el lenguado, todos viven en aguas saladas. Los de agua dulce, básicamente, de los que utilizamos son 3 o 4. El salmón, la trucha y la anguila, ¿vale? De los más usuales serían esos 3. Hay más, está el barbo, está la perca, hay muchos más. Está repetido, 2 veces lo mismo. Luego tenemos la anguila, que no, igual que el salmón, son diadrómicos, que se llama. Diadrómicos quiere decir que pasan un tiempo de su vida en el agua salada y luego un tiempo de su vida en el agua dulce. Nacen en el agua dulce, se van al agua salada, crecen y cuando ya están maduros a nivel reproductivo vuelven al agua dulce a reproducirse, a desovar las hembras y a fertilizar los machos y tal. Sabéis que el salmón pues corre no sé cuántos kilómetros, luego va al revés, en contra de la dirección del río para y tal, se muere en la mitad, se lo comen los osos, no sé qué. Claro, esos salmones aquí no llegan, aquí son salmones de piscifactoría. Igual que las doradas, las lubinas, los rodaballos, algunos lenguados también, ahora también se gasta mucho la corvina. O sea, hay distintos pescados que no es nada, no es malo, entre comillas, ¿vale? Que son de lo que llamamos de industria acuícola, ¿vale? De piscifactoría. Otros productos como por ejemplo las ostras también lo son. Algunas ostras valencianas, por ejemplo, o en el norte, en la Normandía francesa y en el País Vasco y en Galicia también hay criaderos de ostras. Para criar una ostra a lo mejor tardan 3 años. Para una ostra, una unidad, muchas. Pues bueno, si viene salmón, veremos el salmón y si no empezaremos ya a hacer la prelaboración. Como dice pescados magros y pescados azules o grasos, diríamos que son blancos o magros y azules o grasos, que es igual que la clasificación nutricional que tenemos arriba. En cuanto a la prelaboración, es lo que nos atañe a nosotros también, ¿vale? Pues es como cualquier otro tipo de prelaboración. Hay que tener el recipiente apropiado para cada uno de los elementos. Por aquí tenemos, por ejemplo, los pescados que están en bruto. Aquí pondríamos, lo hago así porque así me vais a ver mejor. Si lo pongo en bandejas blancas me vais a ver también. Aquí pondríamos todo lo que son mermas y aquí pondríamos ya el pescado racionado según el tipo de racionamiento que queremos. Pero antes de hacer la prelaboración hay que hacer las operaciones preliminares. La diferencia entre una prelaboración y una operación preliminar es que la operación preliminar se hace siempre con todos los productos, a excepción de pequeñas peculiaridades. Por ejemplo, una operación preliminar sería quitar la cabeza, quitar las aletas o desaletar, desescamar y lavar y viscerar en el caso de que tuviera vísceras. Eso sería una operación preliminar. Luego, sacar los 2 lomos de un pescado cilíndrico y sacar supremas sería la prelaboración. ¿Vale? O sea que son cosas distintas. Una patata, pelar la patata sería operación preliminar, cortar para hacer patata española, o paja, o rejilla, o lo que sea, sería la prelaboración. Son cosas, no ni salmón. Son cosas... Si has estat ahí no saltem molt bé. Jo crec que sí que va aixecar. Bueno, de totes maneres, peixos tenim, el que passa és que el salmó volia veure perquè volia enseñaros a llevar las espines en el pelador. Bueno, pues... Nada, hacemos la operación preliminar y vamos empezando, por ejemplo, con la merluza. A ver, las operaciones preliminares hay muchas maneras de hacerlas. Yo siempre que tengo que utilizar un pescado grande, un pescado de tamaño importante, este no es muy grande, pero bueno, empezamos descabezando. Y para descabezar también hay 2 técnicas. La técnica que yo utilizo, que es detrás de la aleta dorsal, cortar
en recto y ya está, o hay gente que hace en forma de cuña. Hacerlo en forma de cuña de V, luego lo que hace es que esa ración que te sale de ahí, tener que perfilarla posteriormente, porque no vas a hacer una ración con forma de cuña. Por más que nada porque aquí abajo está todo el hueso del opérculo que viene desde el propio opérculo y endurece la cabeza, diríamos, del pescado. Como lo voy a hacer un pelín más grande... Sí. Como tengo más pescados para hacer el procedimiento de descabezado, voy a preparar el pescado ya como si fuera para sacar un cogote. Entonces, como es para sacar un cogote, voy a empezar a desaletar o desbarbar primero, ¿vale? Y luego cortaré la cabeza con un pelín de suprema, con un poco de rodaja, o de carne, diríamos, para luego preparar el cogote y que el cogote tenga carne, ¿no? Y es uno de los cortes del anzuelo. Entonces, lo mejor es cogerlo siempre de los ojos. Los dientes del pescado, para adentro no hay ningún problema, pero para fuera, cuando quieres sacar el dedo, es cuando te enganchas. Entonces, los pescados, siempre de los ojos, no hay problema. Intentando tampoco jugar con él. El pescado tiene que estar, diríamos, tratado con delicadeza. O bueno, quitamos primero las aletas. Y para quitar las aletas, las quitamos conforme cierran. ¿Vale? No las quitaríamos así, sino conforme cierran. Conforme cierran al revés me refiero. Si cierran hacia abajo, pues de cabeza, o sea, de cola, perdón, a cabeza. Quitamos también la parte inferior, quitamos las de aquí. Algunas que tienen como unos espolones ahí, eso cuesta. ¿Vale? Y las dorsales. Me falta esta. Y ahora que ya lo tenemos así, lo que hacemos es cortar una sección un pelín más grande de la que debería de ser, para así prepararos, yo quiero preparar un cogote, para que lo veáis. ¿Vale? Hacemos el corte y cuando llegamos a la espina, con el talón del cuchillo, cortamos un poco más. Esto no está desescamado, no importa porque tampoco tiene mucha escama. Ahora prepararemos de aquí un cogote. Con lo que nos queda hay que desescamar. Para desescamar utilizamos un desescamador, en este caso este desescamador tan chulo japonés que tiene Isaac, o se puede utilizar también la parte de atrás de una puntilla. Las tijeras, la mayoría que tenéis tijeras de este estilo veréis que hay una parte que está como dentada, eso es para desescamar. Bueno, me falta la aleta caudal. Para hacer el desescamado no lo hacemos al aire, ni dentro de una pila. Intentamos meterlo dentro de una bolsa para no manchar mucho. Si no es una bolsa, al menos es plastificar, diríamos, una zona para que no haya después, para que no salte después el pescado, o sea, las escamas, perdón. Yo lo hago aquí para que me veáis. Si es un pescado más grande, lo ideal es meter la bolsa y dentro una bandeja de este estilo, en diagonal, para apoyarse el pescado. Y que el pescado no se abra. Lo de quitar la cabeza es también para que el pescado no se abra, como ya os he dicho alguna vez. Pues bueno, sería meter dentro y desescamar. El desescamado es importante porque a nadie le gusta encontrarse una escama cuando está comiéndose el pescado. Y más si paga 14, 15, 12, el dinero que sea por la ración del pescado que le estamos ofreciendo. ¿Vale? No lo veis, pero lo oís, ¿no? O por lo menos ahora veréis la diferencia. Mirad, una parte que está desescamada y una parte que no está desescamada. La parte que brilla, ¿veis que brilla? Esta parte que brilla tiene escama. La escama es, diríamos, translúcida y tiene un poquito de agua, humedad, y eso hace que refleje la luz y la devuelva en forma de brillo. La parte que brilla menos, ¿vale? Esta parte que brilla es menos brillante, es la parte que no está desescamada. Perdón. La parte que brilla... La que brilla tiene escama, porque la escama tiene ese color, o esa forma... Mucílago. Pero el mucílago es la... Y sobre todo en cuanto a la cantidad de agua que utilizamos y en cuanto al toqueteo continuo del pescado. Hay que tocarlo lo menos posible y utilizar la menor cantidad de agua dulce posible, porque eso también acelera en gran medida diríamos, la descomposición del pescado. Es igual que si tenemos que limpiar mucho pescado, lo mejor es utilizar guantes de nitrilo, guantes azules, para evitar que el calor y el pH de las manos, diríamos, fastidien o acorten el tiempo de conservación del pescado. Dame papel, no hay papel ahí. Pues ahora que ir a por eso también de cuarto frío. Vamos a sacar rodaja para que veáis, ¿vale? Todas las partes, todas las formas.
La rodaja, como ya he dicho, como ya expliqué no sé cuándo, son secciones transversales de pescados cilíndricos que tienen la piel por alrededor, la carne en el interior y en el centro la espina. La espina que es cartilaginosa. Una rodaja, un tamaño de una rodaja tipo sería algo así. Se corta y cuando se llega a la espina se hace un corte, o sea, se golpea con el golpe. Aquí no lo he hecho, pero lo ideal sería haber quitado esta telilla, que es la que encoge, que ya hemos dicho antes. Se quita con un poco de papel porque es más cómoda quitarla. Se pega el papel y se estira y ya está. Se llama peritoneo. Sí. Es lo que envuelve el paquete visceral. Lo protege. Es proteína, es durita para protegerlo de golpes. Nosotros también tenemos, no una tela, pues nosotros tenemos redaño. Los humanos también tienen redaño. Lo que pasa es que se llama epiplón. Y es una especie de grasa que envuelve las vísceras para aumentar la protección frente a golpes y cosas así. ¿Vale? ¿Te hago una pregunta? Esto sería una rodaja, pequeña, pero es una rodaja. O sea, ¿cómo emulsiona el pil-pil? Quiero decirte, ¿de dónde qué es la parte del pescado que hace A ver, emulsión? se llama colágeno. El colágeno forma parte de la proteína, que es una parte. La proteína una parte es agua, entonces hace una emulsión de agua en aceite, que se mantiene estable porque el colágeno tiene estructura, es Sí. un emulsionante y hace que se quede emulsionado. ¿Y está en la piel o está en...? Está entre la piel y la carne, pero la merluza no tiene tanto colágeno, O sea, es el bacalao. lo que es Es el la bacalao. babilla del rodaballo no es. No tiene para nada. La babilla del rodaballo es carbohidrato, Ya, el colágeno es proteína. Ya. Luego tendríamos el darné, que sería, pues eso, como expliqué el otro día también, entre 3 y 4 rodajas juntas, ¿vale? ¿Veis que aquí sí que pongo el dedo para marcar la rectitud? Y luego cortamos. El darné tiene que ser del centro, ya no le quita tampoco el esto. Se me olvida. No pasa nada, no, es que tú la feina bruta. Eso se suele quitar después de las vísceras, ¿no? Sí, una vegada ho lleves y una vegada de vísceres también tan fuertes el... Allá no quedará. Claro, porque ya no queda... Una cosa importante que sepáis es que en el caso de que algún pescado tenga anisaki, que si no sé si sabéis lo que es el parásito... El anisaki está flotando en el zooplancton. Un pescado pequeño se lo come, le infesta y se queda en su abdomen, en la parte que llamamos en el pescado ventresca, ¿vale? En el abdomen. Un pescado más grande se come ese pescado y a la vez se come el anisaki. O sea, es el ciclo normal del pescado pequeño, es comido por el pescado más grande. Al final, cuando lo va a comer el humano, si tiene anisaki, va a estar por aquí. ¿Vale? Sí, sí, tienen el 100% de las merluzas, o sea. ¿Qué dice? Claro. ¿Veis cómo se enrolla? Sí. ¿Está vivo? Es que está vivo. ¿Vale? Comiendo. El anisaki solo muere con temperaturas muy elevadas, bueno, muy elevadas, 75 grados durante 3 minutos, o bien con congelación, porque no es un microorganismo, ya lo dijimos ayer, es un parásito, es pluricelular, entonces el frío sí que lo mata, como a nosotros nos mata el frío y el calor. A las bacterias o los microorganismos en general, el calor los mata, el frío los adormece, ¿vale? Entonces, el anisaki hay que aplicarle temperatura adecuada, o bien de frío o bien de calor. Es que en seguridad y higiene hemos visto que el calor, o sea, que el frío no lo mata, solo lo mata el calor. Hombre, pero si después, ¿y entonces para qué ponen el frío? La adormece, ¿no? Para que no evolucione. Si os leéis las medidas preventivas de la normativa en contra no, tal de la anisaki del 2006, te dice que las medidas preventivas para destruir el parásito es congelación o aplicación de temperatura elevada. Claro, Leedlo. No tiene sentido que lo congeles y luego te lo puedas comer, el tartar con anisaki. Te lo puedes comer porque ya no está, porque está pero muerto, porque es un parásito. Y no se ha reproducido más. No, porque al congelarse se muere, al morirse no hay mayor desarrollo. Por favor, mirad la normativa y veréis cómo dice que las medidas preventivas serían eso. Muere por congelación. Si congelas un tartar y luego te comes el tartar y te comes anisakis, hijo, hay que verlos. A ver, Hijo, cuando comes ese pescado hay que verlo. O sea, que el... No lo entiendo, ¿cómo que hay que verlo? ¿A qué te refieres con eso? Que el sistema es que tú lo distingas visualmente, que después de congelarlo
si tú vas a hacer un tartar, tienes que mirar si hay anisakis. O sea, no puedes dar por hecho que el salmón, que el salmón ya no tiene anisakis después de la congelación. Ayer Sofía nos pasó... Primero que nada, el salmón no tiene anisakis. No, salmón no. El salmón no tiene anisakis. Anisakis tiene sobre todo los pescados pequeños como el boquerón, la sardina, las merluzas y el rape. Son los pescados que más anisaki tienen. ¿Y el atún? ¿Y eso tiene? ¿Vale? El atún, lo que pasa es que el anisaki del atún es de un dedo. Que también. Es decir, que se ve claramente, porque el atún suele ser grande y por tanto el anisakis en tamaño no tiene esas larvas tan pequeñas porque el crecimiento en la propia abdomen es mayor y porque no tiene un depredador natural. El atún, a no ser que se lo coma un tiburón o una ballena o algo así, que hay bastantes pocos, en comparación al resto de pescados, no tiene un depredador natural. Entonces el anisaki crece y se desarrolla en mayor tiempo en su abdomen. En cambio, los pescados más pequeños, como van comiendo unos a otros, el tiempo de desarrollo del anisaki es menor. Pero yo os digo que con seguridad el anisaki cuando se congela muere. Menos 36, menos 40 grados, unas 24 o 48 horas. Esa es la norma del 2006. Buscadla y veréis cómo es así. No es preventivo, es... O sea, no es vacuna, es... método, sí, medicamento, o sea, no es algo preventivo, es algo infalible. Tanto el calor como el frío. En cambio, los microorganismos en general no. El anisaki no es un microorganismo, es un parásito y además es macroorganismo porque se ve a simple vista. Bueno, pues volviendo a la preelaboración, con este trocito de pescado que nos queda vamos a sacar los dos lomos. Todos los trozos que le he quitado hasta ahora, que es un trozo que he dejado aquí para el cogote, que lo voy a preparar ahora, una rodaja y un darné, esa parte hasta aquí, más o menos hasta que empieza la cola, tiene una forma, lo que es la espina, una forma cartilaginosa en forma de T invertida, que tiene un método de extracción distinto, de desespinado distinto. En cambio, a partir de aquí más o menos, la espina es una espina al uso, una espina típica de un eje central y espinas que van hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Entonces, ¿cómo desespinamos? Primero que nada, el pescado está limpio, ya no tiene escamas, no tiene aletas, lo traemos a la parte inferior derecha, los zurdos a la parte inferior izquierda. Con un cuchillo relativamente afilado, yo os quiero enseñar con el cebollero porque es el que vais a utilizar vosotros. Si alguien tiene un sabatier, que es como un cebollero, pero la mitad más o menos de ancho, en lo que es la hoja. Es más cómodo a la hora de trabajar y un pelín más flexible. El trabajo cuando estamos desespinando también se hace con el dedo índice sobre el lomo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una manera de encontrar mejor por dónde ir. Para hacer diríamos, la extracción de los dos lomos, pues primero hay que cortar por arriba de la espina central sin llegar al final, solo hasta la mitad. Lo tenéis marcado en esta línea de aquí. O sea, meter el cuchillo hasta llegar a esta línea de aquí. Y por abajo de la espina central hasta el mismo lugar. Le damos la vuelta y repetimos la operación por arriba de la espina central y por abajo de la espina central. Y solo con perfilar un poco la cola ya obtenemos el lomo entero. Entonces, lo que hemos dicho, cortamos, apretamos un pelín el pescado para que esté terso, para que el pescado, a la hora de pasar el cuchillo, no nos dejemos la mitad del pescado pegado a la espina. Y siempre hay que intentar que el cuchillo vaya pegado a la espina. Clavamos y cortamos, como he dicho, hasta la mitad del lomo. ¿Vale? Para que lo veáis, hemos llegado hasta la mitad del lomo tocando la espina con el cuchillo, siempre ronqueando, que se llama. Ahora hacemos lo propio con la parte inferior, en este caso con el cuchillo pegado hacia la espina, que es hacia arriba el cuchillo, en diagonal un poco hacia arriba. Ahora mismo tenemos marcados los dos lomos, aquí está la espina y aquí están los dos lomos marcados. Ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo, por arriba de la espina con el cuchillo hacia abajo, hasta encontrar con el corte que hemos hecho con anterioridad, ¿vale? Y hacemos lo mismo, con la espina, por abajo de la espina, con el cuchillo en diagonal hacia arriba. También es verdad que este cuchillo... No corta, ya lo sé. No, ¿para qué me lo deja si no corta? Claro, como hemos quitado toda la parte que es espina cartilaginosa, como he dicho, en forma de T, ahora hay que salvar esa parte que queda todavía, que no es mucha, que es un pelín nada más, es el final. Con cuidado, no hay ninguna prisa. Hacerlo mal es muy fácil y rápido. ¿Vale? Aquí
lo que haríamos es, lo que nos queda, pasar el cuchillo por abajo y perfilar. Tendríamos el primer lomo, ¿vale? La merluza no se le suele quitar la piel, porque si no después en la cocción, como es una carne tan delicada, se abre mucho. O sea que la merluza es una de las, diríamos, excepciones para sacar supremas, pues la merluza no se le quita la piel. En otros pescados, como el salmón, por ejemplo, para sacar supremas sí que se le quita la piel. Luego así para que lo veáis. Se despega un poco y solo al despegarse va saliendo esta especie de hilos que marcamos el cuchillo por abajo. Y ahora simplemente es perfilar desde abajo. Lo tenemos el otro lomo. Sin toquetear mucho. Sin toquetear mucho. Y aquí nos queda la espina con la menor cantidad posible de carne pegada a la espina. No se estira, no se arranca, no se maltrata el pescado. Hay que intentar hacerlo lo más limpio y con menos movimientos posibles. No hay que pam, pam, vuelta, vuelta, darle vuelta, no hay que tocarlo, cha, 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 no. Esto sería lomo. Lomo es cada una de las dos partes que compone un pescado cilíndrico. Y aquí, para terminar, nos faltaría sacar una suprema, que sería, como el pescado está en estrechito porque es el final, y aparte era un ejemplar pequeño, la suprema bastante ancha. Esto pesará 80 gramos, 90 gramos, una cosa así. Esto sería suprema. Y si tuviéramos que sacar medallones, los sacaríamos sin piel de la parte de arriba del lomo, o sea, del lomo del lomo. El lomo del lomo es la parte superior de un lomo. O sea, quitando la ventresca y la parte inferior, si esto tiene dos secciones, ¿verdad? Está partido como por la mitad longitudinalmente, lo marca la propia línea que tenemos aquí. Pues la parte de abajo es la parte ventral, la parte que llamamos ventresca, aunque la parte de la cola no lo es, solo es la parte superior porque es la que está de verdad cubriendo el vientre, las vísceras. Los medallones se sacan de la parte del lomo, es decir, de la parte de arriba del lomo, sin piel y cortado en discos, más o menos gruesos, que luego se espalman un poquito y eso es plancha o una cocción muy rápida. ¿Vale? Esto sería el lomo, bueno, realmente medio lomo, y si queremos sacar medallones tenemos que quitar la piel. Para quitar la piel también hay dos métodos. Tenemos dos métodos para quitar la piel. Siempre es con el cuchillo en diagonal, o bien el cuchillo se mueve en zigzag, o bien el pescado está quieto, o bien el pescado se mueve el pescado en zigzag y el cuchillo quieto, ¿vale? Parado. Hacemos un corte en diagonal hasta llegar a la piel, ¿vale? Y luego hacemos, pues, a ver, las dos maneras, o bien cuchillo quieto y pescado en zigzag, o bien pescado quieto y cuchillo en zigzag, lo mismo da. Y al final tenemos por un lado la piel limpia, para hacer un crujiente, para lo que queráis. Para hacer un crujiente de piel hay que deshidratar primero, luego freír o hornear también, ¿vale? La piel con la menor cantidad posible de carne, luego la carne con la menor cantidad posible, en este caso nada, esta parte de aquí es donde está el colágeno realmente, de piel, ¿vale? Y para sacar medallón, que es por lo que he sacado esto, sería de la parte de arriba sacar unos discos de este estilo, sería medallones. Y con lo que nos queda podemos sacar bullón. Un bullón es un corte alargado que luego se empana y se fríe. Es para aprovechar un poco, diríamos, los recortes de las puntas, etc. También se pueden hacer muselinas, rellenos, farsas en general. Estos serían corte bullón, que son tiras de pescado, tiras, como bastones de pescado. ¿Vale? Y ahora vamos con el cogote. Corte específico de la cabeza que se obtiene en la parte golar del bacalao y la merluza. Cococha. La cococha es un corte en forma de V, que lo veis aquí, ¿lo veis? Está aquí, esto de aquí que tenéis, ¿vale? Esto hay que sacarlo también. Anteriormente, bueno, si fuera para hacer un cogote de carta, yo la cococha la dejaría, porque el cliente se la quiere comer. Pero como para hacer la demostración, yo quiero enseñaros cómo se saca la cococha. Las de mejor calidad y las de mejor tradición siempre son las de bacalao. Pero nosotros sacaremos la de la merluza, que es lo que tenemos, no tenemos un bacalao. ¿Pero es un tipo de corte, has dicho? Es una subpieza que tiene, en este caso, la merluza, pero también el bacalao. Cortamos lo hacemos así porque es más
cómodo de hacer, aunque sea duro, pero es más cómodo que meter la tijera por dentro. Cortamos el opérculo a esta altura y seccionamos, entonces es más sencillo. Por abajo también. Y ahora hasta aquí. Y luego ya lo que hacemos es perfilarlo. Para perfilar, pues bueno, simplemente seguir la forma del cuchillo de la cococha y ya está. Si tenemos que sacar muchas, pues buscaremos una herramienta un pelín más adecuada que estas tijerillas que tenéis de los chinicos. ¿Vale? Esto sería la cococha. Se puede hacer salsa verde, pil también. Yo les digo que la más adecuada es la de bacalao. Y ahora con lo que queda, vamos a hacer el cogote. Para hacer el cogote, primero le quitamos la boca. ¿Vale? Siempre sobre la parte plana. Le quitamos las agallas. Las agallas también pinchan, ¿eh? No sé si os habéis trabajado alguna vez, lo habéis tocado alguna vez. Las agallas pinchan conforme la parte, diríamos, que está más pegada al interior. Esto se trabaja con tijeras, ¿eh? Para hacer el cogote, gran parte se hace con tijeras. Le quitamos la punta cartilaginosa también del cuerpo. Abrimos en canal las dos partes y antes de darle la vuelta le quitamos los ojos también. ¿Eh? Pueden reventar, lógicamente. Si no sabes por dónde vas, revienta. Si sabes por dónde vas, no revienta. Y la mancha cosa que sí, pero eso pagas el pato de poner, no sabes por dónde vas. Un poco de papel para ahora sí quitar cuando toca. ¿Vale? ¿Veis esta parte de aquí que queda endurecida por el hueso del opérculo? Esto, si cortamos el pescado cuando descabezamos en forma de cuña, lo dejamos en la primera suprema o en el primer lomo y al final acaba retirándose igual. Pues para retirarse igual y tener una vena por separado, pues lo que hacemos es cortar ya en recto después de la aleta dorsal y ya está. Y así esa parte de hueso o de espina ya queda pegada a la cabeza para hacer fumet o lo que sea. De la parte interior de la cabeza también tiene esa piel negra. Realmente lo bueno de este corte, que es típico del norte de España, lo bueno de este tipo de corte o de pieza con nombre propio es pues rechupetear las carrilleras de la cara de la merluza. Las carrilleras están aquí dentro. Son así, porque este pescado es muy pequeño, pero vamos, rechupetear esto, rechupetear la parte que está pegada a los ojos, que sabéis que también es muy, si es un pelín graso también es muy agradable de comer, y luego pues comerte el pescado que hay pegado a la cabeza, que es este trocito nada más de aquí, que sería como dos supremas unidas. ¿Vale? ¿Qué cocción tiene esa Plancha. Básicamente plancha, parrilla o algo así, una cocción simple. Los pescados cuanto menos los toquemos es mejor, ¿eh? Los pescados como mejor están es cuanto menos aditamentos tengan. Y los puntos de cocción. El punto de cocción perfecto de un pescado se le denomina arco iris. Es cuando al abrir el interior del pescado, cuando refleja la luz, veis que sale como una especie de pequeño arco iris, jugoso y, diríamos, técnicamente perfecto, que son unos 52-55 grados en el interior. Incluso hay tipos de pescados que es menos. ¿Vale? El bacalao. El bacalao con un 45-48 grados es suficiente. No, pero por ejemplo, el corte y racionamiento, tú puedes sacar dos lomos y ya está, y luego las piezas con nombre propio, que es lo que creo que te refieres, sí. Se refiere a rodaja, darné, cococha, bullón, medallón. Eso paso aparte, ¿no? Eso es posterior. Vale. Es igual que las operaciones preliminares, que se refiere a descabezar, desaletar, desescamar, eviscerar. ¿Vale? Entonces toda la víscera que queda aquí se elimina también. Esto hay que ser un poco rápido para que no esté mucho tiempo a temperatura ambiente, como podéis entender. Igual que si el pescado es más delicado, le pondríamos film en la tabla, ¿vale? Para que no tenga contacto con el plástico directo. Como sería un bacalao, ¿no? Bueno, el bacalao exactamente no es pescado delicado, pero sí, por ejemplo, un San Pedro o algo así. Un San Pedro es un pescado que tiene una mancha en cada uno de los lados. No, me pica papel. Ya está, y de ahí ya cauterizar.
¿vale? Para que no esté mucho rato en contacto con el agua dulce. ¿Cómo conservaríamos estas piezas? Pues aquellas que no tienen espina, lo mejor es al vacío, al 100% de vacío, en el congelador o en cámara, dependiendo. Y aquellas que sí que tienen espina, como el caso de la rodaja, el caso del darnet, el caso del cogote, lo conservaríamos envuelto en un paño a lo mejor, con un poquito de hielo picado, ¿vale? El tiempo de conservación no tiene que extender los 2 o 3 días, como mucho, cuando no está al vacío. ¿Vale? Si está al vacío puede aguantar un poco más. Conservación me refiero en refrigeración, que es de 0 a 2 grados. El pescado es de 0 a 2 grados. Y el marisco de 2 a 4. Y la carne de 0 a 2 también. El marisco... Un poquito más elevada la temperatura, porque si está vivo y lo dejamos a 0 grados se nos muere. A 2 grados él resiste un poco mejor. ¿Vale? Esto sería cogote. Y es la cabeza abierta y limpia, con un poquito de carne de la primera sección. Esto se le llama, la carne que está del lomo, que está más pegada a la cabeza, sobre todo en el bacalao, se le llama morro. Morro de bacalao. En este caso es una merluza, es la parte que tiene esta dureza aquí debajo, la primera sección. Esto sería cogote. Entonces ya lo tenemos todo de su claridad, que aunque sea un pescado blanco, tiene la aleta caudal, la tiene en forma de pescado azul, es decir, en forma de flecha invertida. Hacemos las operaciones preliminares. En este caso, como es un pescado de ración, no le quito la cabeza antes, no es necesario. Quitamos las aletas, todas ellas, las dorsales, las anales, las abdominales, todas estas tijeritas, no, aquí va. Siempre del revés, conforme cierran, ¿vale? Desescamamos como de costumbre dentro de la bolsa para fomentar que no haya mucha escama dando vueltas por ahí. Aún así es inevitable que algo tenga. Si veis que el pescado se resbala, pues nada, cogéis, le ponéis un poco de papel en la cola y para adentro. Si esto lo hiciéramos al aire, pues le llegaría la escama hasta Alfons, o hasta Brandon, o hasta... dependiendo del ímpetu con que lo hagáis. En cambio, haciendo dentro de la bolsa, se queda dentro. Para sacarle los 2 lomos, porque siguen siendo lomos, porque es un pescado cilíndrico, le quitaríamos la cabeza inicialmente también, un pelín de lado, y aprovechamos para quitarle la víscera. Sería cortar desde... ¿Vale? Le visceramos y luego, si veis que tiene también esta parte negra, el toneo quitamos. Como le hemos quitado la vesícula, hay que ir con cuidado de limpiar bien para que no amargue, porque la vesícula biliar es amarga. Valenciano se llama la fel. Més agre que la fel. La parte del pescado, o sea, el pescado va a la parte inferior derecha, ¿vale? Cuchillo por arriba de la aleta, de la espina, perdón. Este cuchillo sí que corta. Y aquí no tenemos más remedio que cortar las abdominales, porque si o bien perfilamos muy bien para que queden pegadas a la espina central, o bien cortamos las abdominales y luego repasamos la ventresca. Mirad cómo os digo, por arriba cortamos, sacamos el lomo, ¿vale? Tenemos un lomo, le damos la vuelta, levantamos, o bien lo hacemos del revés, como consideréis, pero siempre el cuchillo pegado a la espina, ronqueando, ¿vale? La espina central hay que salvarla con un movimiento hacia arriba del cuchillo, ¿vale? Lo tenéis ahí ya. Intentando siempre, como veis, que el cuchillo esté pegado hacia arriba para cortar. Y tenemos ya los 2 lomos con su espina, con la menor carne posible. Algo de carne tiene que haber, porque el cuchillo no es perfecto, ni las manos tampoco. Ahora, ¿cómo quitamos las aletas, las espinas que tenemos aquí? Pues, con mucho cuidado, levantando, ¿vale? Y perfilando. Hay que perfilar para limpiar un pelín, que quede más limpio. Aquí ya no hay. Aquí sí que hay.
Para eso tenéis esas pinzas que os ponen en el maletín, para, sobre todo en el caso de doradas y de lubinas, quitar las espinas que quedan en la parte superior del lomo, en la parte que ya hemos llamado antes del lomo del lomo. ¿Vale? ¿Alguien tiene pinzas de esas? Y lo acabo de perfilar. Esto sería un filete, bueno, 2 lomos, perdón, de dorada. Terminados a falta de perfilar las espinas. Las espinas y las vamos extrayendo. No suele tener muchas espinas. ¿Eh? Este pescado no suele tener muchas espinas. Depende de cómo lo limpies. No estoy de acuerdo. He quitado todas las espinas dorsales. Ahora las que quedan son la punta de la espina que le hemos eliminado con la espina central. ¿Vale? Esa espina central que tiene las puntas. Vale, ya está. Aquí una más. ¿Vale? Ya tenemos un lomo por aquí y el otro lomo también por aquí. Esto está, digamos, en el centro de las dos secciones que componen el lomo. Cuando cogéis las pinzas, intentad no abrir el pescado. Por eso yo, por ejemplo, con el salmón no me gusta que desespinéis o repaséis con las pinzas, porque al final hacemos unos bocaos. Yo es que primero paso el cuchillo para que salga la espina un pelín para arriba y luego ya. ¿De qué estás hablando, Isaac? No pasa, tío. Mentira. ¿De qué hablas? ¿De qué has dicho de que de cuchillo para arriba no sé qué? Ah, que yo primero le paso el cuchillo así, bordeando para que salgan un poquito hacia arriba las espinas. Si ya están, fuera. Quiero decir, eso es lo que he hecho, sacarle, apartar el cuchillo para sacarle el central, ¿vale? Ahí tenemos los 2 lomos de dorada. En el vídeo que tenéis que presentar en el mes de febrero, las agallas, sin abrir el pescado por la parte ventral. ¿Por qué? Porque el colver necesita que el interior esté sin abrir, porque se abre por los lomos, o sea, por la parte superior del lomo. Entonces, por aquí dentro, introducimos, para que mis dedos... En otra técnica tampoco abrimos el pescado por la ventresca, que es ¿Puedes ir adelante también? ¿Te haces de ahí? Ay, el oro. dorada la sala. Sí, la dorada asada nunca se Vistera vistera. por la sala. O no se vistera. O sea, sí que se visera, pero Sin abrir. Bueno, sí o no, eso depende de la técnica, no seáis tan cerrados. o sea, ¿se puede cocinar algún pescado con las vísceras dentro? Yo la sal la cocino con las vísceras y es muy fresco. Y si no es tan fresco, le quito las vísceras por las agallas. Si hablas tú y hablo yo, no nos enteramos, ni tú ni yo. Bueno, ni usted ni usted, pero es que es verdad, sin decir lo mismo, narices. Si las vísceras son frescas porque el pescado acaba de salir, o sea, acaba de capturarse, se hace por las agallas. Y si no es tan fresco, se vistera normal y se le mete dentro, pues, hierbas o dentro de las agallas, dentro del paquete ventral. Pero claro, por ejemplo, al cliente no le gustaría encontrarse... Es que eso el cliente no lo tiene que ver así. Ah, claro, porque el camarero lo limpia. Aquí a la vista. El pescado a la sal, un Depende pescado a de la la sal sal. no queda muy bien que el cliente tenga que Ya. gestionárselo. Romper la sal, sacarla, desespinarlo. Claro, o sea, al cliente no le llegan las vísceras en ningún caso. Claro, El cliente le pone el plato, solo tiene que poner el mínimo el cuchillo y comer. interrupción posible. Es pescadilla, ¿no? Esto es una pescadilla y vamos a hacerle el colver. He reventado el abdomen, pero bueno, igual que ahora los ojos igual. Que a mí tan pequeño y tan delicado. Vale. Disección absoluta del globo ocular. Completa. Sin rotura. Nervio óptico, tensión, Cataratas fuera. fuera. Ya no se queja. Vale. Entonces, para hacer colver, lo que hacemos, una puntilla bien afilada tenéis por ahí. Si no, la haré con Fío esto. la puntilla.
por arriba con el pescado recto. Esto no lo apliquéis para desespinar normal, solo para hacer el colbert, ¿vale? Si os pedimos hacer colbert, o sí, para que sepáis que es colbert. Tampoco se quita toda la espina, ¿eh? ¿Qué es colbert? Pues es quitar toda la espina. ¿Se has cortado? Sí, los cortes más tontos son los que menos... Sacar los cuchillos del maletín, meterlos, Limpiarlo. limpiar cuchillos, esos son los cortes más idiotas y los más fastidiados. Porque si te cortas en zonas que cuando estás cortando no te cortas. ¿Vale? Tenemos ya la espina, veis que tenemos ya el pescado abierto, ¿vale? Y la espina aquí, pues ahora hacemos un corte aquí, perfilamos un poco para abajo, intentando no llevarnos mucha carne. Y sin llegar a la cabeza del todo, otro corte aquí. Se puede hacer también con lenguados y con rodaballos, pero sobre todo se hace con pescadillas, también se hace con bacaladillo que se llama, o lirios, se puede hacer con jureles, se puede hacer con... pero sobre todo con pescadillas. ¿Vale? Esto sería colbert. A ver, para rellenar así entero... Sí, para rellenar entero no hay ningún problema. Tú pones la farsa y bridas como si fuera una carne, lo puedes echar al horno tal cual, le quitas la brida después, lo cortas en secciones y el pescado no tiene espinas y está relleno. Es una manera de rellenarlo también. Pero para que el concepto colbert tiene que quedar así, abierto, ¿vale? Y normalmente se fríe. Va empanado a la inglesa, harina, huevo, pan rallado y luego relleno o puesto unas rodajas de mantequilla colbert por encima. Pero ha dicho que se la hace también una pescadilla. Esto es una pescadilla. Una pescadilla es una verruga. Sí, pero haya dicho otro tipo de pescado. También he hecho lirio, bacaladillo Jurel. y otras. Jureles también se puede hacer. Se puede ficar así, ¿no? Que una china. Yo ya soy foto. Ya veremos si lo puedo. Sí. Pero es que luego también lo tenéis. Aquí me he dejado más. Aquí arriba me he dejado una. Hay que ser muy maniático. No en general, digo en estas cosas. Pues esta mantequilla colbert, ¿vale? Es específica. Una mantequilla con zumo de limón, vino blanco reducido, chalota picada, perejil picado, que se amasa con la mantequilla a temperatura ambiente, luego se hace un cilindro y se deja enfriar y en el pase se cortan unos discos que se colocan encima de algo caliente para que se derrita. Entrecot metrotel o... ¿vale? Bueno, pescados pequeños que son los más usuales. Por ejemplo, la caballa, por ejemplo, el boquerón, ¿vale? Me gusta limpiarlos debajo de la pila, para que sea más rápido, ¿eh? Pero en el caso de la sardina, pues bueno, le cogemos la cabeza con la mano así, le damos media vuelta con cuidado y le quitamos la cabeza y luego metemos el dedo y evisceramos. Ya está, lo dejamos así. Con el boquerón igual, le damos la vuelta, y por esto es que muy fino no soy, y metemos el dedo por dentro y evisceramos. Ahora hay que desescamar. El boquerón normalmente no tiene escamas, o tiene muy pocas escamas porque son bancos muy grandes de boquerones los que están juntos, que van por el mar, y el roce entre ellos hace que se pierdan las escamas, igual que le pasa al atún, de ahí que tenga la piel tan fina y tan delicada, igual que los atunes, que se pueden morir por un cortecito en la piel. Y las sardinas le pasa lo mismo, pero cuanto más grandes son, más se separan entre ellas, porque menos miedo tienen y más escamas tienen. Pero sí que tienen escamas las sardinas, ¿eh? ¿Veis? Esto lo ideal es hacerlo debajo del agua. ¿Por qué? Pues porque se hace más rápido, más limpio y no se enganchan las escamas entre Y ellas. para ese pescado no usas desescamador, o sea, esa es la técnica correcta. No hace falta. No, para sacarlo luego Tan pequeñito no hace falta. Es para no reventarlo, podrías usarlo. Sí, pero a veces se lleva la piel. Es que la piel de estos pescados es más delicada que de... ¿Vale? Ya está limpio. ¿Qué hacemos? Pues yo primero perfilo un poco la parte de arriba, que aquí me he ido un poco, y sacamos los filetes. Para sacar los filetes igual, parte superior derecha, parte inferior derecha. Levantamos un poco la parte ventral y metemos el cuchillo y de una vez, no hay que hacer nada más que de una vez, pegado a la espina, cortar, de una vez. Si se mueve mucho el pescado se le puede poner debajo un poco de papel. ¿Vale? Y tenemos los dos lomos con la espina central, con la menor carne posible
en su interior. Ahora, ¿qué hacemos? Siempre estos pescados se perfilan. Perfilar quiere decir quitar la parte de la cola. Si vemos que tiene algo de espina por aquí, quitarla también. Hermosear un poco, ¿eh? Para dejar el filete lo más limpio posible. Si es un pescado grandecito, pues igual hay que quitarle también las espinas ventrales. Pescado grandecito me refiero a un ejemplar de un tamaño un pelín más grande, como este, pues estas espinas van fuera. Y perfilamos y dejamos limpio. Pues esto vale para marinar ahora, por ejemplo, en sal gruesa un tiempo para quitarle el agua y que luego la textura sea más dura y el sabor más potente, por ejemplo. Con el boquerón, lo mismo, parte superior, inferior derecha, pero aquí cambiamos a puntilla. Juanjo, digo, yo en el sitio que estaba trabajando lo que hacía era quitarlo simplemente con los dedos. Con las manos, el boquerón, sí. Salía- Si no quieres para nada delicado, se puede hacer con los dedos. Si es para hacer vinagre, por ejemplo, o algo así, ¿veis? Tampoco sale mal así. Lo que pasa es que es cierto que de la otra manera la carne está más rota, porque al estirar siempre se rompe más. Esto no tiene más elaboración que esto. ¿Vale? Son lomos, en este caso, de sardina y lomos de boquerón. Eso lo haremos, ¿eh? Lo haré bastantes veces porque tenemos varios platos que son así. Lo que tú dices es esto. Que si está muy fresco. Si estás un poco te pega mucho. Claro, pero ahí no estaban tan frescos. Dejaban congelados. ¿Vale? Y obtienes los dos lomos también. No hay ningún problema. Nos vale igual. Pero es cierto que, como dejamos las vísceras dentro, etcétera, pues queda más sanguinolento. Sí, ellos ahí lo usaban para hacer lo que no es el vinagre. Bueno, claro, el boquerón y vinagre, además, luego la carne también se aprieta mucho al ponerlo digamos, en la salazón del vinagre con sal y todo, y el agua y todo esto. ¿Vale? Aquí tenemos más lomos, que lo vamos a poner también ahí. En este caso, de sardina. Le pongo esta parte de aquí para que se vea, identifiquéis un poco también la piel. No es igual, aunque se parezca mucho la piel de la sardina, que la piel del boquerón. Y la carne tampoco por dentro es igual en cuanto a color y textura. Muy parecida, pero no es igual. ¿Vale? Y ahora nos faltaría solo los pescados planos. Bueno, nos queda el cabracho también, pero el cabracho lo haréis vosotros. Pescados planos. El lenguado. Los lenguados tienen esta, como hemos dicho, esa peculiaridad de nadar hacia abajo, o sea, nadar en forma de horizontal, tumbados y tal. Para hacer la preelaboración, las operaciones preliminares, es lo mismo. Pero en este caso, quitamos la aleta y la dejamos al aire. En el aire es más cómodo trabajar los pescados planos. Bueno, el rodaballo no. También se puede, pero normalmente se deja pegado, o sea, apoyado en la tabla. Las vísceras las quitaremos en todo caso después. Vale. No hace falta quitar nada más porque ahora va pelado. Formas y técnicas de pelar. La tradicional que se enseña en las escuelas y tal es cortando, esto es que me corta otra vez yo, cortando de abajo, un corte en diagonal y estirando de la cola a la cabeza. Está bien, no es incorrecto, pero bajo mi perspectiva tardas más. Luego hay otra técnica, es cortar en diagonal por debajo de la cabeza, sin llegar a la piel de abajo, es decir, cortar piel, carne, espina, carne y parar ahí, y luego estirar, digamos, la cabeza con parte de la piel inferior, y luego por aquí estirar también. Luego la que utilizo yo, que para mí es la más rápida, es la de introducir la puntilla entre los dos ojos, sacar esta pieza de pielecita que tenemos aquí, y con cuidado, si el pescado está levemente congelado, es mejor porque no nos llevamos tanta, no hay posibilidad de llevarse tanta carne. ¿Vale? Apoyamos un poco y él solo sale. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos para quitar la parte de abajo? Pues le damos la vuelta, metemos el dedo, todo lo que no pueda cortar con el dedo me tengo que ayudar con la puntilla.
Empujo, aquí igual, siempre está la parte más delicada porque es la parte de la ventresca y nos la podemos llevar sin querer. Si nos la llevamos lo que hacemos es rascar un poco, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Si el pescado estuviera un pelín congelado, todas estas cosas que me quedan por ahí no se me irían. Y también lo pelamos. Ahora, ya lo tenemos. ¿Qué hacemos para hacerlo, por ejemplo, lenguado Menier? Se deja entero, enharinado, y luego se fríe en mantequilla, luego con la mantequilla donde hemos frito y un poco de zumo de limón y sal, se hace la Menier, se pone por encima y es lo más clásico del mundo. Menier o molinera. Se deja la cabeza. ¿Es un aderezo o...? Lenguado Menier, ¿sabes lo que es? No. Son pescados, técnicas de pescado cocinados en su propia salsa. ¿Vale? En cambio, para quitarle los filetes, ahora hablamos de filetes, no de lomos, ¿vale? Pues le quitamos la cabeza y por la unión entre los dos filetes sacamos cada uno de los 4 filetes. Y sus filetes también tienen calidades. Bueno, más que calidades, categorías. El primero que sacamos es el de mejor categoría, que es el que está, porque tiene más cantidad de carne. ¿Vale? Esto vale para hacer copietas, después de extraer, se espalma un poco, si el pescado, o si en este caso el lenguado, que está lo justo a nivel de frescura, se nos va a separar la parte cartilaginosa o la parte más grasa que realmente no es filete y que está pegada a la parte superior de la espina. ¿Vale? Esto sería el primer filete. ¿De acuerdo? Sacamos el segundo, le damos la vuelta. Vamos levantando y veis que vamos ronqueando, aunque no lo escuchéis mucho, pero sí que se escucha un pelín como se va ronqueando por encima de la espina. ¿Vale? Esta tiene un pelín menos de categoría porque tiene menos carne, porque es la que está encima del paquete visceral. Entonces, parte de su carne la ocupa las vísceras. Estos son las huevas, que se pueden comer, ¿eh? Aquí hay millones de huevecitos de lenguado. Ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo. ¿Vale? Empezaremos por la que sería la de última categoría, que es la de la parte blanca, la parte de atrás, la que está pegada a las vísceras, es la más fina. Por eso tiene, pues eso, un pelín menos de carne, por 2 motivos. Porque está en la parte blanca, que siempre tiene menos carne, y porque está pegada, si os dais cuenta, a la parte visceral. Este un poco beige. Bueno, luego por lógica también va quedando menos carne, ¿eh? Es que son secciones completamente independientes unas de otras, ¿eh? O sea, los filetes están completamente separados por espinas. La espina central es la que te diferencia uno de otro y luego los lados. Yo creo que huele un poco a... ¿Eh? Individual, pero un nudo simple, si es para que no se abra. Y las copetas, como sabéis, pueden ir rellenas o no. Si van rellenas, pues hay que bridar. Pescado blanco, por eso tiene también la aleta caudal en forma redondeada y no en forma de lanza invertida. Le quitamos la piel y ahora vamos a sacar la trancha. La trancha no es ni más ni menos que la rodaja, pero de un pescado plano. No estiréis muy fuerte porque todas las escamas se van a parar. Vale la pena que se queden por aquí, ¿veis? Si estiráis muy fuerte, la escama salta. Lo que hay que intentar es no manchar mucho. Esto vale para fumet, ¿eh? Esto es ideal para fumet. Y las pieles también. ¿El del boquerón y la sardina? No, los pescados azules no son apropiados para hacer fumet, a excepción de fumets
para elaboraciones con ese propio pescado. O la plancha no la piel como, o sea, no como el cordero. Sí, pero como yo quiero aprovechar después la carne, lo voy a quitar. Sí, claro, pues con piel. Piel, carne, Piel, hueso. carne. Piel, carne, espina, carne, piel. Pero lo haremos también con la... Es que si lo hacemos con el rodaballo... A ver, sacar una trancha es hacer todo el procedimiento igual. ¿Vale? La piel también nos vale para eso. Se quita la piel. Sí, las vísceras se quitan como si, así, como si fuera un flash. ¿Vale? Para no abrir, porque si abrimos... Aunque ahora os explicaré cómo se quitan en el rodaballo. Luego, una trancha sería un corte, primero, en longitudinal del pescado. Longitudinal quiere decir a la larga. Y luego sacaríamos secciones transversales. Pero, como bien apuntaban los compañeros, en origen, al ser igual que una rodaja de pescado cilíndrico, ¿qué le falta? La piel, ¿vale? Serían trozos así. En el lenguado no tiene mucho sentido hacer trozos así, porque es incómodo, está lleno de espina y tal. Pero sí que es cierto que en el rodaballo sí. En el lenguado no, en el rodaballo sí, porque es una ración mucho más grande, ¿vale? Y este lo dejaremos para que vosotros practiquéis y saquéis los dos filetes aunque sea. Trancha. Voy a poner esto para fumar. Recto. Lo que no está recto es porque lo cojo de la cabeza. Y la sardina está tan rigor mortis que tiene hasta la forma de haberse capturado. El último movimiento que consiguió, ahí se ha quedado. Se lomillo. ¿Dónde era eso? Castellón. Restaurante mediterráneo. Pobre hombre. Bueno, aún vive. Bueno, igual, rodaballo, pescado, en este caso es de piscifactoría, es un pescado blanco, por la aleta caudal lo dice. Las espinas son bastante, las aletas, perdón, son bastante más duras. Tiene esta forma romboidal, ¿vale? Así como romboidal, romboide. En francés se le llama turbot. De ahí la turbotera. Turbot. Hay un recipiente para cocinar esto Entero. con bouillon, ¿no? Sí. Que tiene la forma romboidal. Que es como la Y dominera. se llama turbotera. Sí. Ese está turbotera. Turbinera y turbotera. Pero es para cocer. Tú dices una parrilla específica con la forma del rodaballo, que también existe. Sí. Ahí tenemos de turbinera. Turbinera hay unas, pero turbotera no. ¿Vale? El procedimiento es igual que el lenguado, por eso es un pescado plano. Y a la brasa se le podría echar también, ¿no? ¿Eh? A la brasa también se podría hacer, ¿no? ¿El qué? El pescado. No sé, yo no he dicho lo contrario. Sí, se podía hacer a la brasa, claro. ¿Quién ha dicho que no? No, que digo que no habría ningún problema tampoco. No, al contrario. Limpio Más un pescado plano. y a la brasa, además hay una parrilla específica para el remo, para el rodaballo. Igual que en el caso del lenguado, ahora le quitábamos la piel, con esto no se puede quitar la piel ahora. No se puede estirar la piel porque no va a salir. Entonces, primero que nada, evisceramos. Eviscerar es por debajo del hueso que está debajo del opérculo. Entonces el opérculo, mira si es fresco como tiene las agallas. Wow. ¿Vale? Rojo carmín. Y, Pavila. Tenéis que pagar la jubilación, vamos bien. Creo que no va. No, al ritmo que vamos. No, yo me voy a ir a las Islas Caimán. ¿Veis? Cortamos así en forma de semicírculo para extraer las vísceras lo máximo posible, intentando romper lo máximo posible, pero bueno, se hará lo que pueda. Romper lo máximo posible. ¿Que no me caben los dedos? ¿Qué quieres que os diga? Ahora. ¿Por? ¿Estás flipando? ¿Por qué? Por sacar las vísceras. Dedícate a la informática o al corte y confección si te das con esto, hombre. Vale, ya la tendríamos limpia. Aunque da esto jugo que ahora lo quitamos con agua.
que se puede utilizar en majadas para arroces, se puede utilizar en deshidratado en forma de polvo para reforzar arroces, etc. Ahora sacaríamos los 4 filetes. Vale, entonces, hacemos un corte igual que en el lenguado. ¿Vale? Un corte longitudinal de cabeza a cola. ¿Vale? Subimos por arriba de la espina y corte en diagonal. Vamos sacando el filete, ¿eh? Y la piel se le quita después. Sí, si le quieres quitar la piel, que no es obligatorio quitarla, si se la quieres quitar, se la quitas cuando tienes ya el filete obtenido. Intentando que todo lo que es la espina quede. ¿Vale? Aquí tendríamos el primer filete. Si queda algo de víscera, porque suele quedar siempre lo que está más pegado, que es más difícil de eliminar, pues se elimina así, intentando que no haya mucha carne por muchas espinas. ¿Ahí ya no hay ninguna espina? No, nada. Podéis tocar si queréis, ¿eh? Esta parte de aquí, que es la que está pegada a la espina de los lados, digamos, las aletas, perdón, o espina, porque también tiene espina, es lo que le llaman tocino de mar, porque queda muy jugoso, muy cartilaginoso, muy, pues eso, muy sabroso. El otro es lomo, sí, gelatinoso, jugoso, como densito. Como tocino. Sí, Con grasita. ¿vale? Le damos la vuelta por aquí y hacemos lo propio, levantando por arriba de la espina central, porque la espina central sí que tiene como una forma de montañita. Si tuviéramos un sabatier, que Tarek tenía uno. ¿Tarek ha venido? Sí. ¿Dónde está? Ah. Aquí la cuestión es intentar quitar la mínima cantidad de carne posible, la que está pegada sobre todo a la parte de la cabeza. Pero claro, con el cuchillo es más complicado llegar. Tienes un cuchillo como un cebollero, pero más estrecho. ¿Verdad? Ese, ¿sabes? No era ese. El que cortaste el otro día hortalizas, ¿de quién era? ¿De quién? Rolando. ¿Vale? ¿Veis? Vamos sacando, siempre cortando, intentando llevarnos la mínima carne. ¿Cómo hacemos eso de llevar la mínima carne? Pues el cuchillo siempre pegado a la espina. ¿Vale? Otro filete. Y los otros dos los sacaríamos otros. ¿Vale? Un filete, otro filete. Esto es uno al lado del otro. Si quisiéramos sacar una trancha, pues sería, realmente ya no podríamos porque nos falta un filete, pero sería quitar la cabeza, cortar longitudinalmente y luego cortar transversalmente. Y sería así, que sería piel, carne, espina, carne, piel. Esto lo acabaría con otro. ¿Veis? El hígado es lo que se queda más pegado, y el hígado es muy rico para hacer un montón de elaboraciones, repito, para darle potencia, elaboraciones de arroz y cosas así. O sea que con no saco yo, no da tiempo al marisco. No saco yo. Son iguales, pero Este juego de cuchillo no te lo has comprado. en Amazon 89 euros todo incluido. Cojea un poco, ¿eh? Sí, pero bueno. Era la oportunidad de oro de comprarte algo un poquito mejor. Bueno. Igual, esto es igual, ¿eh? Espina, es decir, filete, para extraer el filete pegado a la espina. Y ahora simplemente es, claro, como por abajo no hay ya carne, se mueve más y es más inexacto, porque abajo hay un hueco. Abajo hay un hueco. Antes, en las primeras de arriba, abajo no hay hueco porque está carne ahí en este lado. ¿Vale? Y le damos la vuelta. Yo le doy la vuelta porque es más cómodo trabajar sobre la parte, para mí, sobre la parte izquierda.
Si es más fácil trabajar sobre la parte izquierda, pues le doy la vuelta, porque al final, independientemente de la técnica, que tiene que ser la correcta, es la práctica la que te da la rapidez y la comodidad tuya de aplicar tu propia técnica, ni más ni menos. Por aquí, por la parte de arriba, con cuidado para no dejarnos en la espina esta carne. A veces al meter el cuchillo sin querer, podemos dejar parte de la carne pegada, pero bueno, eso forma parte del propio aprendizaje. Por aquí terminamos. Tenemos el cuarto, ¿veis? Este también, que es el último, tiene un poco de víscera, no son huevas, pero también se elimina. ¿Vale? Aquí tenemos el rodaballo ya. Rodaballo, por un lado verde, por otro blanco, totalmente limpio, en forma de 4 filetes. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si quisiéramos quitarle la piel. La piel se la quitaríamos de la siguiente manera. Le cortamos, como hemos dicho antes, cuchillo recto y pescado en zigzag. Me voy a un lado porque si no el cuchillo este no me deja hacerlo bien. O pescado recto y cuchillo en zigzag. Al quitarle la piel, todo lo que hemos dicho que es tipo tocino, eso se va a eliminar. ¿Vale? Esto, sin querer, acaba separándose. Esta parte de aquí, como parecen plumitas, eso es lo que ya hemos llamado tocino, que está aquí en este lado, digamos en el extremo del filete, y que está realmente situado encima de esta sección. Lo que es lo filete como tal es esto. Esto es carne, proteína, grasa, carbohidrato, pero sobre todo proteína. Esta parte de aquí es más una proteína menos constructiva, menos dura. Por tanto, queda más jugoso, queda más... Por eso, aunque no sea grasa, se le llama tocino. El tocino del mar. ¿Veis que queda así como una especie de plumas que hay ahí? Pues bueno, esto se puede eliminar si queréis para perfilar y hermosear el filete. No es broma que el rodaballo tiene merma, ¿eh? Mirad el peso que tiene la cabeza, o por lo menos el volumen, la cabeza y la espina. Es una espina dura, ¿vale? Una espina consistente. Todo esto para fumer. Vale. Una pregunta, con una cocción con un tiempo muy elevado, ¿se puede disolver la espina sin llegar a alterarla? Disolverla no, nunca. Con una cocción, solo con temperatura, no. Si no tienes que aplicarle algún tipo de producto aparte, algún básico o algún ácido. No alimentario, tipo cal y cosas así. Bueno, la cal se utiliza para algunas cosas, pero para esto no puedo. Joder, qué duro está. No quiero romper el cuchillo. Ni mi mano. ¿Vale? Pues con esto hemos acabado los pescados. ¿Dudas? ¿Preguntas? Con coherencia, por favor. Sí. No. ¿Nos puedes contar lo de la espina del pescado en los fondos de más de media hora y todo eso? Fumet, sí. Nada, que si la espina cuece más de 30 minutos, amargo. Y con los crustáceos no pasa. ¿Claro? Sí. ¿Por qué? ¿Es que tiene un sabor muy fuerte? O... Claro, porque del normal, un fideuá con un poquito de rap, un poquito de gambitos, unos mejillones. Solo faltaría un tipo de marisco dentro de, bueno, un tipo de los más típicos, sí. Sería los cefalópodos que llamamos, ¿vale? Que son mariscos, moluscos, cefalópodos. Aquí tenemos una representación de distintos tipos de mariscos. Crustáceos por un lado, moluscos por otro. Estos son moluscos, estos son crustáceos. Este realmente está clasificado como otros. Son anémonas, ortiguillas, ¿vale? Bolsas de caca. Entonces,
Si empezamos a clasificar, tenemos mariscos, crustáceos, decápodos, que tienen 10 patas y cabeza. Decápodo, deca 10, podo patas, 10 patas. Y tenemos algunos que son branquiuros y otros que son macruros. Los branquiuros son estos, los que tienen branquias. ¿Vale? Al abrirlos veréis una especie de plumas, esas plumas son branquias, igual que tienen los pescados. Y se llaman branquiuros. Luego están los macruros, que son este, por ejemplo, es un macruro, este también es un macruro. Dentro de los branquiuros son todos cangrejos. ¿Esto qué es? ¿Y esto? Pues no sé. No sé qué azul. No sé. Azul. Ternera azul. ¿Esto qué es? Azul. ¿Vale? Es lo que nos han traído por Nécora, que es cangrejo azul. ¿Vale? Al final estos son branquiuros, no se clasifican nada más. Marisco, crustáceo, branquiuros. Ejemplo, buey de mar, que la diferencia con un centollo es que es bastante menos pinchoso, tiene las pinzas muy carnosas. ¿Vale? No, esto no tiene fuerza para hacerlo. La han cortado Y luego tenemos el cangrejo como ejemplo, cangrejo azul. Luego tenemos los macruros, que se dividen a la vez. En este caso tenemos dos que son, ¿cómo son estos? Esos son reptadores, ¿no? Andadores o reptadores, como queráis decirlo. ¿Vale? Estos andan por el fondo marino. Los macruros nadadores pues nadan, como el langostino, como la gamba, el gambón, el camarón y todos aquellos. ¿Vale? Aquí faltaría pues también la langosta, por ejemplo, faltaría la galera como andadores. Luego tenemos esto que le llamamos, son ortiguillas o anémonas, ¿vale? Que hay que cocinarlas para que pierdan su poder urticante. Hay que ir con cuidado con ellas porque diríamos que en crudo pues te puede picar un poco las manos. A mí me pasa con el calamar. Esos serían los crustáceos. Luego tenemos los moluscos, que a la vez se dividen en tres. Aquí tenemos, de la división en tres, solo tenemos de un tipo. ¿Vale? Están los gasterópodos, es decir, mariscos, moluscos, gasterópodos, que son los caracoles y sus derivados. Canailla, vígaro, que es el caracol negro pequeñito, y también el caracol de mar, el caracol de tierra, continental también es un marisco. El caracol que se come es un marisco. ¿Vale? Y luego tenemos los laminibranquios o bivalvos, que aquí tenemos ejemplos de unos que son fijadores y otros que son excavadores. Fijadores, por ejemplo, es el mejillón, porque está fijado en origen a una roca. En principio se crían en bateas tipo acuicultura y están fijados en unas cuerdas, en bateas en medio de las rías, entre el agua digamos, más salvaje y el agua más tranquila de las rías. La ría es un brazo de mar que entra dentro de la tierra. Bueno, estos son mejillones porque estamos en invierno. Bueno, invierno no, estamos en octubre y todos los meses que tienen R es bueno para los mariscos del Cantábrico. Y los meses que no tienen R es bueno para los mariscos del Mediterráneo. ¿Vale? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mariscos del Cantábrico o del Atlántico. Mayo, junio, julio y agosto del Mediterráneo. ¿Vale? Porque hay menos, claro, y el ejemplo es de las clóchinas. Las clóchinas empiezan en mayo y acaban en agosto. Luego ya no hay, sí hay que dar algunas pocas, pero no es lo normal. Mejillón, que sepáis que si la pulpa del mejillón es blanca es un macho y si es naranja es una hembra. Las hembras son bastante más grasas, bastante más sabrosas que los machos. Luego tenemos otras que no son, no son fijadores, sino que son depositados, como el caso de la ostra. Las otras son depositadas, pum, se quedan ahí y no se suelen mover mucho de su rango de hábitat. Se mueven, estos nadan así. ¿Qué pasa? Ah, vale. Pero lo hacemos alta, entonces algo dices. Ostras, estas son de apicultura, ¿vale? Es ostra valenciana, les perles de Valencia, ¿vale? Ostra valenciana De Pontevedra.
Esta no. No, Esta es... Mechina. La de Pontevedra. Bueno, realmente no es la de Santa Pola, es No sé. catalana, pero bueno, es como si fuera valenciana. Vaya. Son del Mediterráneo, me refiero. 2 o 3 años cuesta en criar una ostra de este tamaño, ¿vale? Ostras hay muchos tipos y se enumeran en Francia, que son muy típicas, se enumeran por calidades, por números, mayor número, mayor calidad. Luego tendríamos los excavadores, que aquí tenemos 3 ejemplos. Zamburiñas, que están congeladas, que no sé para qué, bueno, zamburiñas, que ya viene una parte, lo que llamamos coco de San Jacques o la concha de peregrino, pero en pequeñito. Las vieiras, que son las típicas, son en grande. Estas son las zamburiñas porque tiene la valva es más plana y estriada. Si fuera más redondita, más pequeña, se llamarían volandeiras, que tiene un pelín menos de calidad. Pero bueno, al final tiene una nuez, que es la carne, y luego tiene el coral, que es esta parte de color anaranjado que se gasta para majar y espesar salsas o darle una potencia importante con sabor a mar. Pacífico bien. Pues imagínate. De Chile. De Chile, muy bien. Y estos son, ¿cómo se llaman estos? ¿Los conocéis? ¿Eh? Navajas. Realmente... Sí, es navaja. Vale. También son excavadores. ¿Vale? Esta está muerta. Hola. Si esta curva tenía otro nombre o... Sí. ¿Verdad? No me acuerdo. A ver si esto, una que esté viva para que se mueva un poco. Si le sale igual reacción. Vale. La navaja, algo se mueve mucho, pero... Irlanda. Bueno. También tiene 2 valvas, tiene dentro la carne y son excavadoras. También están debajo de la arena. No debajo de la tierra, debajo de la arena. Si tiene una forma más curva, también hay una especie de sucedáneo que se llama languidón, o languidón, que es un poco el sustituto de la navaja. Luego tenemos las almejas, que también son excavadoras, están debajo de la tierra. En cuanto a la preelaboración, aquí faltaría, por ejemplo, el berberecho, faltarían otras. Y de mariscos, moluscos, cefalópodos, faltaría pues, el calamar, la sepia, el pulpo. Bueno, es una pregunta, una clasificación. Por ejemplo, pepino de mar, ¿dónde se clasificaría? Los pepinos de mar son, es igual que pasa con la anémona. Si fuera, por ejemplo, un erizo de mar, es un equinodermo, ¿vale? Un anfibio es una anca de rana. Pero el pepino de mar, pues posiblemente, igual también es un equinodermo, es que no te lo puedo decir, no te lo quiero decir mal. Pero eso es una clasificación biológica, realmente no es una clasificación culinaria. Lo importante que sepáis es a la hora de, por ejemplo, extraer la tierra a los mariscos, moluscos, bivalvos, excavadores, es decir, navaja, berberechos, almejas. Para quitar la tierra hay que poner un bol, ¿vale? Un plato del revés dentro, poner dentro el marisco, añadir agua y un puñado importante de sal, unos 30 gramos por litro, una cosa así. Y dejar un tiempo que ellos piensen que están en el agua de mar, por tanto abrirán un poco las valvas para filtrar y comer, porque su único movimiento es comer y reproducirse, y como no comen nada, lo que harán será llenarse de agua e ir expulsando la tierra, la suciedad que tengan en su sistema digestivo. ¿Vale? Es muy importante que sepáis esto del purgado. Las almejas se pueden comer en crudo, no hay ningún problema de comerlas en crudo, lo que pasa es que a veces pues tienen tierra tienen tierra y son desagradables. Cuando tenemos que quitar los visos, que es como se llaman los pelos o las barbas de los mejillones, visos, valvas, pulpa o carne y músculo abductor o charnera, que es lo que hace que esté unido el mejillón, y se ve por aquí, por este lado, este está muerto, más o menos, pero se ve este músculo que tiene aquí, ¿sabéis lo que es, no? Este pie musculoso que tiene, eso se llama charnera o músculo abductor. Este está muerto. Como está muerto, al tocar no se cierra, ¿vale? No pasa nada. Este está abierto, pero al tocar, poquito a poco, pero se va cerrando. Está vivo. Para quitar el viso, que es lo más importante, 2 opciones.
o con tijeras, que luego es una complicación porque cuando se abre hay que volver a quitarlo de dentro, o bien estirando, pero se estira siempre hacia la parte estrecha, no hacia la parte ancha, porque hacia la parte ancha lo matas, lo revientas, te llevas el mejillón detrás, siempre hacia la parte estrecha. Y si tiene un tipo de adhesiones, con la parte contraria, con la parte del lomo, del filo del cuchillo, se rasca un poco y ya está. O bien con un cepillo, un cepillo que hay también de cerdas de hierro, o con un estropajo, o depende del uso, más o menos, diríamos, este por ejemplo, entre ellos, sí. Pero por ejemplo cuando tienes esta especie, este parásito que hay aquí, que vive en simbiosis con el mejillón, pues sí que hay que, con la pala de la plancha, rascarlo un poco y ya está. A veces también sale esa especie de tuberías, ¿no? Una especie de chimeneas blancas, son todo parásitos propios del propio mejillón, ¿vale? Entonces sería un poco la clasificación y empezaríamos encender el horno a vapor. Hay que montar el horno primero. Habría que montar el horno. No, ni hay. Bueno, aquí tenéis el bogavante. Le quitamos las antenas porque nos molestan en este caso. ¿Qué se come del bogavante? Básicamente la sección del abdomen, esas 6 o 7 secciones que tiene el abdomen, y las pinzas, ¿vale? La cabeza también se puede chupetear y eso, pero ahí realmente hay solo coral y muy poquita carne. Tiene cefalo, tórax y abdomen. Cefalo, cabeza, tórax, esta segunda sección, y abdomen, todo lo demás. ¿Vale? Si queremos cocerlo, por ejemplo, en agua hirviendo o en caldo corto y tiene alguna pata agujereada, habría que bloquearlo con un poco de papel de aluminio o similar, porque si no se saldría por ahí la carne. Si queremos cocinarlo, tiene que estar vivo o lo más vivo posible. En 2 secciones transversales, pues longitudinales, perdón. Empezamos entre el cefalo y el tórax. Clavamos en lo que llamamos cruz. Aquí se hace una especie de cruz, pues se clava el cuchillo ahí. ¿Vale? Y tiene que estar vivo o lo más reciente muerto posible. Si no, al cocinar se vacía. Y si lo tengo que congelar, lo congelaré en vivo, porque si no, cuando lo vaya a descongelar, si está muerto, cuando lo cocino se vacía. Entonces, hacemos un corte. ¿Pero lo haces antes o después de cocinarlo? Depende. Si lo quiero hacer a la plancha entero, o sea, partido en 2, pues hay que hacerlo antes. ¿Vale? Y separamos las 2 secciones, intentando que queden 2 partes iguales. Mirad que está todavía, estaba un pelín vivo y se está vaciando, ¿vale? Se vacía de carne. Esta parte verde es la parte de la víscera, la parte del coral en este momento, ¿vale? Y la parte blanca es la parte de la pulpa, de la carne, del cuerpo. Luego, si queremos facilitar la cocción, se da unos golpes a las pinzas. Luego ya en sala, pues los camareros te pondrán servicio de marisco que se llama, que es una pinza y un punzón para sacar la carne de las patas. Esto se puede hacer al horno tal cual así, se puede hacer en una especie de arroz seco, y si vas a hacer a la parrilla, pues gratinado con una especie de aioli por encima. Termidor, que es como lo haremos nosotros, bogavante termidor. Si se quiere hacer un arroz más cremoso, caldoso, en cazuela, lo que sea, se cortan secciones transversales del abdomen, es decir, de la cola. ¿Vale? Digo, también de Juan, pues si lo quieres cocer, ¿cuánto tiempo es? La cocción es por cada medio kilo aproximadamente 12 o 15 minutos, por cada medio kilo. Pero claro, todo depende. Ese es el bogavante que estará a 400 gramos, 400 muchos, 400 pocos. Entonces, realmente cuando la metamos dentro del agua caliente, todos los mariscos cambian de color, viran hacia un rojo más intenso, porque una proteína que está en la cáscara, que se llama antocianina o cantaxantina, cuando toca el calor se desprende y colorea en rojo. Entonces, cuando cambia de color, según el peso, lo dejo un poco más y ya está. Porque nunca lo vas a dejar crudo,
y siempre el marisco cuanto menos tiempo está cocinado, igual que el pescado, es mejor. Con la cigala, que es esto, haríamos lo mismo. También clavaríamos el cuchillo en la cruz y cortaríamos, pero normalmente la cigala no se separa del todo, no se parte en dos secciones, sino que se deja abierta como si fuera un libro. ¿Vale? ¿La cigala es fresca también, está viva? No, no. Y se puede hacer también al revés, ¿no? Sí, también se, por puede, abajo, la también se cama. puede hacer al revés. ¿Vale? Sería la cigala abierta y completa. Ahora queremos pelar una cigala en crudo. ¿Cómo lo pelaríamos? Primero le quitaríamos la cabeza. ¿Vale? Estiramos y sacamos con cuidado de no... Le quitaríamos la víscera, que es este hilo de aquí. La víscera es el hilo que hay en la parte superior del lomo, no en la parte inferior, que es el tejido, el sistema nervioso. Luego, apretaríamos para adentro, igual, nosotros iguales, son primos hermanos. ¿Vale? Y luego con la parte ancha, bien con una tijera en el centro, o bien también se puede hacer pasando la tijera por los dos lados. Y sacaríamos la carne de la cigala. Con los anteojos también. ¿Vale? La carne de la cigala toda entera, limpia. Con el bogavante se hace igual, con la langosta se hace igual, con todo se hace igual. ¿Vale? Lo que son pinzas y todo eso después vale para hacer cualquier cosa. A ver, el buey de mar. Esto es un macho. ¿Vale? No es porque le vea los huevos, sino porque... que tampoco tiene nada que ver tener huevos para ser macho, o sea que... es por la forma de la cola, diríamos de la... Esto es el abdomen atrofiado, es decir, esto en origen era esto. Lo que pasa es que con la evolución del propio animal lo ha perdido. Entonces... Está duro el tío, sí, está vivo, esto está vivo. Tiene esa punta, o sea, tiene esto en forma de punta. Esto en forma de punta, muy nervioso. Esto en forma de punta significa que es un varón, ¿vale? Es macho. Si fuera redondeado sería hembra. Y eso vale para esconder los huevos dentro. En el caso del bogavante pasa igual. Si tiene la sección intermedia o central de la cola redondeada es hembra, si la tiene en forma de punta es macho. Y con los mejillones que he dicho, si son de color más claro son machos, si son de color más oscuro son hembras. Tienen más grasa y es más sabroso. ¿Te sirve para todos los cangrejos lo que has dicho? Sí, O sea, sí, el cangrejo para azul, todos. cangrejo rojo. Para todos. Este Este también es macho, Vale. ¿vale? Pero es macho. ¿Y hay alguna hembra? ¿Y en cuanto a sabor hay alguna diferencia entre Sí, siempre la hembra es más sabrosa. Siempre la hembra tiene más cantidad de grasa. Siempre, porque está programada por la naturaleza para la gestación. Por tanto, para la protección del feto, o en este caso los huevos o lo que sea, y hace que tenga más cantidad de grasa y más sabor. Este lo podríamos directamente, por ejemplo, cocer al caldo corto o con agua hirviendo con sal. Se cuece siempre en agua hirviendo con sal. Un sal del mar purificada si puede ser, o una mala sal gruesa dentro de agua del grifo normal y corriente potable a una proporción de entre 30 y 50 gramos por litro, o sea, bastante cantidad de sal. ¿Y el tiempo? El tiempo yo digo que es hasta que cambie de color y un poco más, es que no os puedo decir, aunque hay tablas, pero claro, se calcula que cada medio kilo de marisco de este tamaño, ¿vale? Aproximadamente 12-15 minutos, pero claro, cada 5 minutos más, cada 5 o 50 gramos más o 100 gramos más, 1 minuto o 2 minutos más, vas subiendo, ¿vale? Lo mejor es también hacerlo al vapor, para que no tenga interferencia de sabor, para que no se vaya el sabor al agua. En el vapor el sabor se queda más concentrado. ¿Al final habéis encendido el horno? Sí, bueno, hace Vale. Porque vamos a hacer mejillones a vapor en el horno. 99, media hora hasta la noche. Vale, vais a ver que es menos. Vale, entonces esto lo vamos a hacer a caldo corto. O sea, lo vamos a cocer en agua hirviendo, ¿vale? No quiero matarlo vivo, me sabe mal. Entonces lo vamos a cocer. Entonces, traerme un cazo alto, ponerle sal, tener el gas, que estará apagado seguro. Y aquí teníamos el cangrejo de cáscara blanda que se llama, pues cangrejo azul. Normalmente se gasta para
hacer, pues eso, o bien estofados, o bien también cocina de esta rápida, extraer la carne lógicamente con las pinzas, está todo reventados. Tots es porten només. Ja, perquè estan trencats. Tots trencats. Bueno, també és que estan congelats i al desmuntar també se descongelen prou. ¿Vale? Lo que sí que voy a sacar es voy a abrir una ostra. Para abrir las ostras, lo mejor es utilizar un abreostras. Y repito, si tuviera algún tipo de pata rota o lo que sea, habría que bloquear ese agujero con un poco de papel de aluminio, en forma de tapón, para que no se salga por ahí, porque si no se sale. Y siempre se cuece con la parte de, digamos, de la cabeza o del cuerpo hacia abajo. Por eso mismo también, ¿vale? Para que no fomentar que se salga, en el caso por gravedad, que no se salga el interior. Pero aquí se queda más cogido. Con el bogavante es igual, las langostas normalmente cuando las hacemos bella vista las ponemos se ponían debajo de una planchita de madera, bridadas, para que en la cocción quedaran con la forma así, de esta forma. Hay una manera muy tradicional de preparar las cigalas cuando queremos hacer algún tipo de arroz o algo. Un poco hortera, pero nunca sabe dónde podéis acabar trabajando. Y esto... Uy, se me ha roto. Bueno, pero así es como una de las maneras de presentar. También es verdad que los bigotes, aunque dan las antenas, aunque dan categoría, es decir, si tienen antenas es porque son frescas. Se le quitan porque es muy incómodo. A ver si puedo hacer otra sin que se me rompa. Los mariscos no se partían de agua fría. Los mariscos se partían de agua fría cuando si quieres hacer un bullón y quieres cocerlo en su propia... Esta sí, pero si es para cocer solos, ¿no? ¿Cómo vas a partir en agua fría? ¿Qué quieres que se saca? Que por expansión, No, pero expansión a mí parta me contaron todo. que si lo metes con agua caliente, del impacto a veces suelta las patas o tiene una reacción de defensa en la que sueltan las extremidades. ¿Una reacción de defensa? Sí. ¿Y se quedan sin patas? Sí. ¡Que me dejes! Sí, puede ser. Se quitan la cola. Puede ser que sea eso, pero no creo que por eso. ¿Vale? Esta sería un poco la forma que al final es que ni se cocina, se pone encima del arroz, al final del arroz se tapa y se acaba cocinando. Sí, pero No, ¿tú qué quieres? Me refiero a una pregunta retórica. ¿Tú qué quieres? ¿El líquido de la cocción del buey de mar en este caso o el sólido? El sólido. Pues partes de agua caliente. Si quisieras el líquido, como en los fondos y fumets, partes de agua fría, para que por expansión suelte todas las sustancias sápidas al agua. Inglesa, que no sé qué me es que compró eso de aquí. No sé qué. Puede que sea así cuando es puro bullón, pero no cuando es cocción sola. A ver, la ostra se abre por la parte derecha de la parte cerrada, es decir, por aquí. No es fácil, yo no soy un experto abriendo ostras, pero se abre de esa manera, asegurando siempre bien que la ostra no se mueva. La gente se suele cortar. Sí, bueno, ya. Se lo clavó hasta la palma de Bueno, vale. No, tampoco flipéis tanto, que no es para tanto, que estás viendo una ostra, no estás en Vietnam. ¿Vale? Hay que buscar la unión entre las dos, que a veces confunde. Imagínate que tienes que abrir 10. Para que tenga A ver, esto es cuestión de práctica, pero aquí está justamente, no se ve muy bien. Lo de la perla, ¿qué? La perla es que le introducen dentro una especie de tumorcito. Estas no valen, ¿no? Porque siempre hay no sabía por qué. Estas no tienen que hacer. Por otro lado. Ya son una enfermedad. No, se pueden hacer Soy me han enseñado yo esto. también. No, las de cría se podría hacer si es crianza de perlas. ¿Vale? Entramos a la derecha y luego vamos hacia la parte más ancha, cortando o buscando cortar la charnera también. Si están muy frescas, lógicamente están muy pegadas. También se puede hacer por la parte de atrás, pero por la parte de atrás no siempre... Sí, claro. ¿Están mejores cocinadas o...? ¿Están qué? Que si están mejores cocinadas... Las ostras se comen o bien crudas o bien tibias. Cocinadas
no es bueno. Mucho gratinado. Sí, pero poco. Sí. Hacemos una Mirad, degustación. utilizamos como cuenco la parte inferior, la parte más cóncava, diríamos. Y cortamos la charnera para que esté separada. La primera agua no vale, porque es el agua de defensa. Y se deja suelta para que ella cree ahora y ya ha generado la segunda agua. Esa agua sí que es buena. La primera se tira. La primera agua se tira. Esta agüita que saca por primera vez, esa se elimina. Ahora voy a hacer otra. Por la parte derecha buscamos la intersección entre las dos valvas. Está, habrá que buscarla, pero está. Esto es el abreostras, que tiene la seguridad de esta especie de talón aquí. ¿Vale? Ya la tenemos abierta. Limpiamos el cuchillo para que no quede mucho resto. Lo ideal es que no quede mucho resto. Si el cuchillo es un pelín más largo, como lo que gastan los franceses, pues lo bueno que tenemos es que no creamos o no generamos este desperdicio en forma de cáscara, que es incómodo en boca después. ¿Cómo se acompaña una ostra? Con un cítrico. Con un cítrico, con limón, con vinagre de cava, con un poco de lima, ¿vale? Este agua primera no nos vale. Tradicionalmente en no te el lo plato de comes. ostras, hay un plato tradicional de ostras donde están los huecos Y para que no se muevan, pero no se come el hielo pilé. Yo hablo de qué se acompaña, es decir, con qué guarnece o cómo condimenta. Tiene mejillones Te la lleva de enganchados. Yo quiero mejillones. Vale, ahí, por ahí. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Por aquí intenta buscar la unión entre las dos valvas, que no es fácil porque está totalmente separado. Ahí, Puede ser un lado y no pasa nada. sí, y clava hacia adentro, no hacia adentro. Pues al revés. No, mete más. Hasta que no metas más, y luego es que voy a probarla. Adelante y atrás. la textura que tienen ¿Las ostras se meten en coral? ¿Eh? ¿Las ostras se meten en coral? El coral de la ostra és una part més negreta que hi ha dins. No és aquesta mateix. Que menja tot pagadito. Va, David, cómetela. Ja està. Más dura se elimina. También se puede deshilachar, ¿vale? Este es que tiene un montón de coral. Y eso que no es el tiempo ahora de crianza. Ahí está toda la carne, ¿no? Aquí está la carne y el coral. Por eso tiene este aspecto rojizo, ¿vale? Aquí también tiene más coral. Más. Cuanto más coral, mejor. No, realmente no son las huevas. El coral es una parte propia del animal porque es un macho. Claro, introduciríamos de nuevo la carne dentro y con con el Masterchef. Cada vez que decís Masterchef, es como si me pegáis una patada en las gonadas. Masterchef. Si ese es el estándar que tenéis de la cocina, ya lo tenéis claro. Masterchef son payasos. Es un programa de televisión. Es un programa de televisión. Cuando son famosos. Estos son las branquias, por eso se llama branquiuros. Esta parte de las plumas no se come, no tiene carne, realmente esa parte se elimina, ¿vale? Y si queréis ahora,
esta parte interna, aquí dentro queda, si tocamos bien, sacamos carne, vamos sacando carne. Al 85. Como antes, vamos. ¿Veis? Toda esta carne de aquí, esto es lo que hay que ir sacando. Normalmente se saca con una especie de ganchito, ¿vale? Con la punta de una puntilla también se puede hacer. Vais sacando toda la carne y esto es lo que se adereza después y se mezcla con esa parte de la, digamos, de la cabeza, esta parte de la cabeza anterior, y se obtiene pues toda la carne que tiene en este caso el buey de mar, que no es mucha más que esta. Solo faltaría aderezarlo. Sí, aderezarlo con una vinagreta sencilla o con ¿Se come en frío? Sí, sí. Bueno, en este caso sí, se puede comer en caliente. Pero veis, el trabajo es un poco pesado porque es el ir sacando toda la carne que tiene en el interior, que es una carne igual de rica que la de las pinzas. ¿Veis? Sacamos la pinza entera. Esto es la chicha, la carne, pero dentro, en el medio, tiene una especie de cartílago, entonces hay que separarlo como estamos haciendo con la carne del interior. ¿Vale? Y veis que queda esta especie de, pues es la barqueta que hay dentro de la pinza, que eso no vale, por eso se puede, a ver, se puede poner entera, pero, y con las demás partes también. Se hace como una especie de maza, una maza pequeña, es partir, cara, ninguna nada, Esto porque es eso... duro, esto nos puede hacer una herida en el paladar y se supone que tú todo tienes que comer. limpio. Lo cual cuando pones Y con las patas también. La verdad es que con las patas, como son a priori más pequeños, Una copa de cava, por favor. brut. ¿Vale? Pues así sería el montaje y el servicio de un buey de mar, frío. En este caso hemos aprovechado porque tiene, como veis, un montón de coral. Si no lo tuviera, pues básicamente sería la carne que hemos rescatado de dentro del caparazón y de dentro de las patas. Las patas quedan ahí de restaurante, son unos tiempos establecidos para un cocinero a baja temperatura. Le llamamos un runner. ¿Vale? Entonces el horno a vapor a veces se descuadra un poco en cuanto a los tiempos. No en cuanto a las temperaturas, pero sí en cuanto a los tiempos. Lo digo porque hemos puesto el doble de tiempo de lo que marca el recetario y hay algunos que no están todavía abiertos. En este caso sí, pero hay otros que no están abiertos. Si no están abiertos pero están cocidos, se les puede ayudar cortando directamente la charnera. Esto es un mejillón crudo que no está bien abierto. No se ha abierto todavía como todo. ¿Vale? Esto sí. Si os dais cuenta, como la cocción es tan leve porque la temperatura es baja, no se encoge y se hace el mejillón pequeño y cerrado como cuando lo hacemos a fuego directo. Es un mejillón más grande donde no pierde líquido. O sea, no ha salido caldito, en realidad casi. Sí, algo ha salido. Pero bueno, eso también será el vapor. No, es del propio jugo de dentro de la bolsa. Pero me refiero a que la cocción es tan justa, corta y justa o ajustada, que el volumen que pierde el mejillón en cuanto a rendimiento es mucho menor que el que pierde cuando se cocina a fuego directo, que siempre se queda, ¿no? ¿Cómo se queda el mejillón? Pues más cerrado y más... Pues todo ese jugo que cuando lo hacemos al fuego está... estará en el agua, aquí está dentro del mejillón. Ahora es que os tengo que decir que aquí le falta un poco más. Está que no hay tanta pérdida de volumen porque no hay una temperatura elevada ni hay una oxidación, una evaporación del jugo. Muy rico. Que yo no quiero salir. ¿No te pican la mano? Pues cuando está... Ahora se le engancha y no está. Todos los que son... sí. Todos los que son... que van por las rocas o por la parte del barro, por abajo. Tiene un nombre, no recuerdo ahora. Todos pueden... No. Como rayas son pechos chicos, de hecho. Todos los que tienen...
este aspecto rojizo, el salmonete, la escorpa, todos estos huelen como a... Joder, ¿cómo se llama lo de...? Acequia. Sí, básicamente huelen a... No digo porque sí que porque donde estaba de prácticas también eso tenían gallo y gallina y eso olía a Gallinetas, ¿no? Sí, gallinetas. La bola está ahí al lado. Pero no huele mal, quiero decir. No, Estúpidamente, aparte de andar 30 minutos más. Vale, entonces no bajamos la temperatura y esto va a estar aquí, pues nada, mucho tiempo. Entra la persona, lo congela y ya no hay ese trasiego de bajo de temperatura. ¿Vale?